Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. En el día de hoy, señores, estaré probando la famosa agua micelar, agua lamelar. Si ustedes me escuchan decir micelar, no se lleven de mí. Es agua lamelar, esta que está por acá. Mírenla bien. La famosa agua de maca. Mírenla aquí. Esta por acá. Es la que estoy probando en el día de hoy. Y ustedes pueden ver un poquito el resultado en el pelo del día de hoy. Pero bueno, les dejo con el proceso del día de hoy. Pueden ver, ya yo me lavé el cabello y el cabello está sumamente enredado. Pero como les mencioné, estaremos probando esta agua micelar de maca, un agua lamelar. Señor, yo siempre me equivoco cuando tengo que decir el agua micelar, agua lamelar, ¿verdad? Esta que está por acá. Se parece mucho al producto que yo probé, el de Vichy, que es también el Flash Repair, que está el video aquí en el canal. Este es un acondicionador líquido instantáneo, loción hidratante, emoliente y refrescante. Y como me pasó con el Vichy, que utilicé según las instrucciones la cantidad que me decía para mi cabello, con este voy a ir con un poquito más de precaución. Y voy a ir esparciendo de poquito en poquito hasta que mi cabello lo necesite. Porque estos productos vienen bien concentraditos y hay que ahorrarlos para que uno le duren y le alcancen bastante. Pues sí, miren, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 8 o 9 dosis, porque esta parte de aquí no tiene ya medida, de 20 mililitros cada medida. Y dice que para mi cabello yo debo aplicar, aplicar una dosis para cabello de textura media. ¿Cabello de textura media? Puede ser. Aplicar 2 a 3 dosis para cabello rizo o crespo. No. Yo no voy a utilizar 2 o 3, yo voy a utilizar una o media, dependiendo, porque me he dado cuenta con el otro, con el Vichy, que con unas cuantas, con un chorrito, mi cabello queda nítido. Y señores, estoy aquí como que moviéndome menos, porque tengo micrófono nuevo estrenando y espero que el audio de este video salga bonito. Pero bueno, eso es lo que voy a estar usando ahora. Déjenme soltarme el cabello para entonces colocármelo. Y bueno, ya tengo el cabello aquí preparado y listo para usar. Lo primero que vamos a destacar es el olor. Señores, estos productos tienen un olor riquísimo. Huele muy bien. Espero que no sea tan intenso. Yo creo que después vamos a hacer una comparación entre esta agua micelar y el agua micelar de Vichy. Micelar, no, Dios mío, lamelar. El agua lamelar. Eso mismo. Cuando ustedes oigan de aquí en adelante que yo me refiero a esto, es esa misma agua. Favor. Este yo lo compré en Jumbo. ¿Jumbo fue? Sí. En Jumbo. Así es que está en la mayoría de los supermercados. El Vichy no. El Vichy solamente está en la tienda que lo vende ¿Qué vende ese producto? Voy a comenzar con un poquitito así. A ver qué tal. Ok, ya sí completé como una medida. Hasta aquí lo dejé y lo esparcí por todo el cabello. Voy a esperar los 7 segundos y luego, bueno, volvemos. Bueno, ¿qué son 7 segundos? Ya yo tengo aquí con ustedes más de 7 segundos. O sea que este es el resultado que tenemos. No me siento el cabello muy suave, como que me lo pueda desenredar con él, pero sí lo siento, siento que tiene el producto en la hebra del cabello y en el olor que tengo. Yo quisiera poder describirles a lo que huele mi cabello, pero no puedo. Sé que huele muy rico y está muy suave. Me retiré el producto y me coloqué un poquito de acondicionador para poder desenredarme y miren cómo está. Me lo dejé así tal cual. Me puse un poquito de spray de pitahaya, del laseador pitahaya, porque tiene protector térmico y mi protector térmico se acabó. Así que tenía que ponerme algo sí o sí. Y así está el cabello, miren. Miren qué lindo. Vale destacar que yo me puse el cativo otra vez. Y yo no les he hecho ese recuento de este, no sé, ya yo creo que voy por el tercer o cuarto uso del cativa. Y así va el cabello, miren. Está muy suave. Yo me voy a secar el cabello y luego les mostraré ya el resultado final. Y
mis consideraciones finales de la prueba del día de hoy. Así vamos. Por ahora solamente les puedo decir que huele bonito y que está muy muy suave. Y brillo también, se ve con mucho brillo el cabello. Lo vamos a ver ya de manera final ahorita. Así es que nos vemos ahora. Les cuento que ya terminé de secarme y plancharme el cabello. Miren los resultados aquí del día de hoy. Yo estoy encantada. A mí me gustó, pero demasiado. El cabello está con un brillo al 100%. Suavidad también igual. El corte del pelo, eso no está al 100%. Tenemos que mejorar un poquito este corte. Y las puntas un poquito se me están como... poniendo un poquito duritas, y es porque la temperatura está un poquito húmeda, pero yo me los recojo un poquito y el cabello se va a mantener así de bello como está. Pues sí, entonces aparte del corte del cabello, del brillo, el olor, señores, el olor, este olor me encanta, está divino, porque no está ni muy fuerte, ni tampoco que se desaparece del pelo. De hecho, hasta la ropa me huele al producto. Pero huele muy muy rico, es decir, no está invasivo. Sí, un poquitito, cuando ya yo lo tenía unos minutos en el pelo y tenía que ya írmelo a retirar. Es decir, que no dure más de 7 segundos. Ustedes en la ducha hacen este proceso, yo porque obviamente tenía que venir a mostrárselos a ustedes por acá. Pero en la ducha, unos segunditos, retirarlo y listo. Así que ya ustedes saben, un éxito. Le podemos poner su estrellita a este producto. Me te encantó. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Yo las dejo por el día de hoy. Después hablaremos en otro video un poquito más largo y extendido, porque yo me he estado atrasando aquí en mis videos. Pero mientras tanto, cuéntenme acá abajito si ustedes lo han utilizado, si lo han utilizado con alguna mascarilla, porque creo, o tengo la idea de que quizás se pueda mezclar con alguna mascarilla y así utilizar menos de la dosis y así te alcanza más, te dura más el producto. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.